Academia Cristo, aquí tu paz. La vez pasada indicamos que somos una iglesia confesional. Ahora vamos a examinar por qué nosotros como Iglesia Luterana Confesional nos preocupamos tanto por la verdad de la palabra de Dios. Es simplemente porque la verdad de la Biblia puede perderse. Esto sucede cuando solo unas personas conocen bien las Escrituras. Se pierde la verdad cuando las Escrituras se interpretan de una forma incorrecta. O se pierde la verdad cuando le dan poca importancia a la doctrina. Estas son las herramientas del diablo y él sabe usarlas bien. Por ejemplo, en la época del oscurantismo no se permitió que la gente común leyera la Biblia. Satanás sabe que la ignorancia bíblica impide detectar las doctrinas falsas e impide también combatirlas. Hoy en día todo el mundo tiene acceso a una Biblia y la mayoría tiene libertad para leerla. Pero Satanás procura convencer a la gente de que en vez de leer y estudiar la Biblia, dejemos eso a los altos funcionarios de la iglesia. Así, los altos funcionarios de la iglesia comienzan a enseñar doctrinas falsas, habrá muy pocos capaces de reconocer o detener estas enseñanzas. La segunda herramienta que Satanás utiliza para hacer que la doctrina falsa sea aceptada consiste en manipular sutilmente el método de interpretar la Biblia. Hace poco, nadie dudaba de que cada palabra de la Biblia fuera palabra de Dios y que debamos dejar que la Biblia se interprete a sí misma. Hoy no es así. Satanás ha tentado al hombre moderno como tentó a Eva en el huerto del Edén. Siempre comienza poniendo una duda aparente e insignificante. ¿En verdad dijo Dios? ¿En verdad cada palabra de la Biblia es palabra de Dios? ¿O quizás Dios les dio solo las ideas generales a los profetas y apóstoles y ellos las escribieron de la mejor manera que pudieron? ¿No es posible que hayan cometido algún error en el proceso? En verdad, Satanás es sutil y desafortunadamente tiene mucho éxito. Ha logrado que muchos de los líderes de las principales iglesias del mundo ya no enseñen que cada palabra de la Biblia es palabra de Dios. Ahora enseñan que la Biblia solamente contiene la palabra de Dios y que le corresponde al hombre decidir cuál parte de la Biblia es palabra de Dios y cuál es solo palabra de los hombres. Igual de peor, en vez de dejar que las escrituras se interpreten a sí mismas, dicen que cada persona debe interpretar la Biblia según su propia manera de pensar o que el Espíritu Santo les va a indicar por revelación directa. Aparte de las escrituras, ¿cuál es la interpretación correcta? Pero la Biblia dice en la segunda de Pedro 1:20, ninguna profecía de la escritura es interpretación privada. Satanás sabe que si convence a la gente de que tiene derecho de interpretar la Biblia a su manera, en poco tiempo la Biblia dejará de ser lo que es, la palabra autoritativa e infalible de Dios. La tercera herramienta que Satanás utiliza para destruir la verdad de la Biblia es crear un ambiente donde se dé poca importancia a la doctrina bíblica. Desafortunadamente tal ambiente existe hoy. Existe porque el énfasis no se pone en la salvación, sino solo en las cosas del mundo. En tal ambiente, Satanás puede unir las diferentes iglesias a pesar de las falsas doctrinas. Satanás sabe que él no hacer caso del error perjudica la doctrina de las Escrituras. Aunque el error parezca insignificante, como Pablo dice en Gálatas 5:9, un poco de levadura fermenta toda la masa, y así ha sucedido en muchas de las principales iglesias del mundo. Comenzaron tolerando algunos errores doctrinales para lograr la unidad externa. El segundo paso fue el de aceptar los errores como posiciones veraces e iguales a la verdad de la doctrina de la palabra de Dios, aunque las dos posiciones se contradijeran. Después, con el tiempo, el error comenzó a ser favorecido, tal vez porque parecía más lógico o agradable. En el último paso de este proceso, la doctrina falsa impera sobre la verdad y no tolera a quienes insisten en seguir y enseñar fielmente la verdad de la palabra de Dios. Por las razones antes mencionadas, somos una iglesia confesional y estamos comprometidos en el doble propósito de proclamar la verdad y protegerla de toda doctrina falsa. La historia ha demostrado que cualquier doctrina falsa debilita el mensaje salvador de la palabra de Dios y hace que los cristianos se desvíen del camino que lleva a la salvación. Por eso, en gratitud a Dios vamos a evitar y rechazar la doctrina falsa con firmeza. Pero ¿cómo podemos saber si una doctrina es falsa? Hay dos pruebas importantes que se pueden usar para separar lo que es verdadero de lo que es falso. Primero, haga la pregunta, ¿a quién da la gloria esta enseñanza? Una enseñanza pura dará toda la gloria a Dios. Una enseñanza falsa o contaminada dará por lo menos parte de la gloria a otros dioses o al hombre. Por ejemplo, muchas iglesias enseñan que un hombre no puede ser salvo hasta no tomar la decisión de entregar su vida a Cristo.
como la decisión es del hombre, la gloria va al hombre, pero la Biblia dice que el hombre antes de su conversión es un enemigo de Dios e incapaz de tomar la decisión de seguirle. Se salva cuando después de escuchar la palabra de Dios, el Espíritu Santo obra la fe en su corazón. Así, toda la gloria va a Dios. La segunda prueba para determinar si una enseñanza es verdadera o no se hace al formular la pregunta: ¿esa enseñanza apoya o niega la gracia de Dios? La gracia es amor o un favor no merecido. Dios nos da la salvación y todo lo demás por su gracia. Por lo tanto, cualquier enseñanza que haga parecer que el hombre pueda o debe ganar o merecer algún favor de Dios, especialmente el favor de la salvación, es una enseñanza falsa. Tristemente, esta es la posición de la Iglesia Católica Romana, una posición que niega la gracia de Dios y el consuelo del Evangelio. Si usamos estas pruebas y si reconocemos que cada enseñanza debe estar basada en versículos bíblicos que sean claros en su contexto, entonces es posible distinguir entre la doctrina verdadera y la doctrina falsa. Esto entonces nos lleva al último punto de esta lección. ¿Cuál actitud quiere Dios que tengamos con respecto de quienes enseñan correctamente y respecto de quienes enseñan falsamente doctrinas? La Biblia enseña que podemos tener un compañerismo santo con quienes confiesan y practican la doctrina pura de la palabra de Dios. Podemos y debemos unir nuestros esfuerzos con ellos para llegar a otros con el Evangelio, y también podemos y debemos adorar, cantar y orar a Dios juntamente con quienes creen la verdad. Pero respecto a los que perturban la fe de otros al predicar, practicar y persistir en doctrinas falsas, la Biblia enseña en Romanos 16:17: pero les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido, y que se aparten de ellos. Cuando sea necesario separarnos de individuos o iglesias, como lo hemos hecho por ejemplo con la Iglesia Católica Romana y con las iglesias evangélicas, es importante reconocer que esa separación es un acto de amor. En primer lugar, por amor a Dios para cumplir con su mandato en Romanos 16:17. En segundo lugar, por amor a su palabra para que no sea contaminada por el error. En tercer lugar, por amor a los individuos o iglesias que están persistiendo en el error, para que se den cuenta de la gravedad de lo que hacen. Y finalmente, por amor a nosotros mismos, para que no seamos también contaminados por sus errores que pueden quitar nuestra fe y salvación. Esperamos que a través de esta presentación usted haya comprendido por qué somos una iglesia confesional y por qué estamos tan preocupados por la verdad de la palabra de Dios. Esperamos también que este estudio le haya ayudado a establecer su propia identidad espiritual. Si usted piensa que su identidad espiritual es igual a la nuestra, le invitamos a unirse a nosotros. Si hay una iglesia cristiana confesional cerca de usted, le recomendamos asistir allá. Si no hay, le invitamos a visitar www.iglesialuteranacristo.com en internet para participar en los servicios de adoración en vivo, y en www.academiacristo.com para participar en estudios bíblicos por internet. Terminemos este curso con oración. Amado Padre Celestial, nos has dado tu palabra y has dicho que tu palabra es la verdad. Nos has pedido creerla y confesarla y has prohibido que la cambiemos o alteremos. Pero nosotros somos débiles, pecadores, y nuestra tendencia es siempre pasar por alto los peligros de la doctrina falsa. Fortalécenos en tu Espíritu Santo para ayudarnos a ser fieles a tu palabra y a luchar contra toda doctrina falsa. Danos un verdadero sentido de identificación con las verdaderas doctrinas de tu palabra y solo con ellas. Y finalmente pedimos que a través de la santa y verdadera doctrina de tu palabra nos guardes firmes en la fe en Cristo Jesús hasta que nos lleves al cielo. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, nuestro Salvador. Amén. Academia Cristo, aquí tu paz.